Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de quinto secundario. El tema que vamos a ver es esfera. La esfera es un sólido limitado por una superficie esférica en la que todos sus puntos equidistan a un punto interior denominado centro. Entonces, vamos a ver lo que es también la superficie esférica. Es aquella superficie generada por una semicircunferencia que gira 360 grados en torno a su diámetro. Entonces, nosotros tenemos una semicircunferencia de la cual su diámetro está en uno de los ejes. Al hacer girar este semieje, este semicírculo, al girar 360 grados a partir de su diámetro, me formaría una esfera. Esto vendría a ser la superficie esférica. Ahora, veamos los elementos de la superficie esférica. Nosotros en esta esfera podemos hacer intercepción con dos planos, un plano secante y un plano tangente. Con el plano tangente va a haber un punto en común, el punto de tangencia. Y con el plano secante me forma una circunferencia. Al cruzar un plano secante a la esfera, formamos una circunferencia. En este caso, a esta circunferencia se le llama circunferencia menor. Y hay otra circunferencia que contiene al centro de la esfera. A esa circunferencia que contiene el centro de la esfera le llamamos círculo máximo. Tener presente que O viene a ser el centro de la esfera y que de O sale a cualquier punto de la esfera una distancia que viene a ser el radio de la esfera. Entonces, tener presente que del centro a cualquier punto de la esfera me va a formar o va a ser el radio de la esfera. Tener presente aquí que en la circunferencia menor, formada por un plano secante, viene a ser una circunferencia, cuyo medida de radio en este caso vendría a ser R. En este caso R minúscula. Notar la diferencia entre el radio de esta circunferencia y el radio de la esfera. Son dos medidas distintas. Entonces, a partir de una esfera podemos hallar el área de la superficie de la esfera. En este caso, para hallar el área de la superficie de la esfera, vamos a usar la siguiente fórmula. 4pi por radio de la esfera al cuadrado. Con esta fórmula yo puedo hallar el área de la superficie esférica. Podemos hallar también el área del círculo máximo, que lo tenemos aquí, que es el círculo que contiene al centro de la esfera. Entonces el área del círculo máximo simplemente va a ser pi por radio elevado al cuadrado. Tener presente que R viene a ser el radio de la esfera. También podemos hallar de la esfera el volumen. El volumen para una esfera va a ser igual a 4 tercios multiplicado por pi y a su vez multiplicado por el radio elevado al cubo. Tener presente que el radio tiene que ser el radio de la esfera. Entonces, tener presente estas fórmulas para poder hallar el área de superficie esférica, el volumen y el área del círculo máximo que contiene al centro de la esfera. Vamos a ver lo que es el uso esférico. Es la porción de superficie esférica comprendida entre dos semicircunferencias máximas del mismo diámetro. Entonces, nosotros tenemos aquí una semicircunferencia cuyo diámetro está en un eje. En este caso va a ser el eje de giro. Al hacer girar tenemos nuestra superficie esférica. Ahora, tener presente algo. Tenemos nuestra esfera de centro entonces, tenemos nuestro eje de giro que viene a ser esta línea de aquí. Ahora, a partir de esa línea, como esto viene a ser una esfera, podemos tener dos circunferencias. Esta circunferencia y otra circunferencia que viene a ser esta de aquí. Ahora, la región que está entre esas dos circunferencias, esa línea que está sombreada aquí, a eso se le llama uso esférico. Si tú analizas, a partir del centro podemos trazar dos líneas a esos semicircunferencias, la cual me forman un ángulo alfa. Esta sección que está aquí vendría a ser un sector circular y de la cual lo podemos observar aquí. Tenemos el centro O que viene hacia este punto, su respectivo radio, donde contienen un ángulo alfa. Ese ángulo alfa viene a ser la media del ángulo del uso o ángulo de giro. Este ángulo de aquí viene a ser la media del ángulo del uso o ángulo de giro. Entonces, cuando nosotros hablamos de usos esféricos, es la región que está conformada entre dos semicircunferencias. Entonces, de esta región que viene a ser el uso esférico, puedo hallar su área de uso esférico. Se usa la siguiente forma. El área del uso esférico viene a ser pi por el radio es de la esfera, radio al cuadrado por el ángulo alfa. Todo esto dividido entre 90. Entonces,
Con esta fórmula yo puedo hallar el área de esta sección que se le llama uso esférico. Vamos a ver la cuña esférica. Es la porción de la superficie esférica comprendida entre dos semicircunferencias máximas que tienen el diámetro en común y por el uso esférico correspondiente. En este caso, la cuña esférica, a diferencia del uso esférico que solamente analizábamos esta sección, la cuña esférica viene a analizar toda esa región. Recuerda que tenemos nuestra semicircunferencia donde no tenemos nuestro eje de giro. Al hacer girar formaríamos una esfera, donde esta línea de aquí viene a ser el eje de giro. Tenemos dos circunferencias que se atrasaban en esa esfera, de cual esta sección viene a ser el uso esférico. Pero la cuña esférica relaciona toda esta sección, todo lo que está en la semicircunferencia y el uso esférico. Toda esta región viene a ser la cuña esférica. De aquí observamos que podemos trazar con el radio hacia cada una de las semicircunferencias donde ubicamos el ángulo alfa, que viene a ser eso un sector circular. Ahora, en el caso del uso esférico solamente hallamos el área, pero como esto es una región, toda esta región formada por el uso y la semicircunferencia, a esto le podemos hallar el volumen. Entonces, la fórmula para hallar el volumen de la cuña esférica, que viene de toda esta región de aquí, todo aquí, contenido hasta el eje de giro, viene a ser la siguiente fórmula. El volumen de la cuña esférica va a ser igual a pi por radio al cubo por el ángulo alfa dividido entre 270 grados. Tener presente que alfa viene a ser la medida del ángulo de la cuña o ángulo de giro. Entonces, notemos la diferencia entre cuña esférica o uso esférico, que solamente consideraría esta región. Entonces, con esta fórmula podemos hallar el volumen de la cuña esférica. Vamos a ver la zona esférica. Es la porción de la superficie esférica comprendida entre dos circunferencias determinadas por dos planos paralelos y secantes a la superficie esférica. Entonces, tenemos aquí, en este caso, no una semicircunferencia completa, sino una parte de arco de esa semicircunferencia. De este punto hasta este punto vendría a ser el arco de una semicircunferencia, a la cual trazamos proyecciones, que viene a ser al diámetro, que a su vez viene a ser el eje de giro. Esta región, al hacerlo girar por su eje de giro, me formaría esta región, que viene a ser la zona esférica, donde tengo el centro O, que viene a ser este punto O, y su radio de la esfera. Para yo hallar el área de esta zona esférica, que solamente voy a analizar todo lo que está alrededor de la esfera, usamos la siguiente fórmula. El área de la zona esférica viene a ser igual a 2pi por radio de la esfera por h, donde h viene a ser la distancia que hay de cada uno de los círculos que hay en esa esfera. En este caso, la distancia que hay de este círculo hasta este círculo. En otras palabras, de los centros, porque como se han formado una circunferencia, la unión de esos centros me formaría la distancia h. Entonces, esto viene a ser la fórmula para hallar el área de la zona esférica, cuando esto que se origina a partir de un arco de una semicircunferencia. En este caso, la medida de este arco me forma una zona esférica al hacerlo girar 360 grados. Vamos a ver el segmento esférico de dos bases. Es la porción de la superficie esférica comprendida entre dos planos paralelos entre sí y secantes a la esfera. Entonces, tenemos nosotros en este caso una esfera, trazamos dos planos que son paralelos, formándome dos circunferencias. La circunferencia en la parte superior de radio R1 y la circunferencia en la parte inferior de radio R2. La distancia vendría a ser los centros de dichas circunferencias. Entonces, este segmento esférico podemos hallar su volumen del segmento. Entonces, el volumen del segmento esférico se usa la siguiente fórmula, que viene a ser pi por h al cubo sobre 6, más pi por el radio 1 al cuadrado por h sobre 2, que viene a ser la medida del radio de la circunferencia superior, más pi por r2 al cuadrado por h sobre 2, donde r2 viene a ser el radio del círculo en la parte inferior. H viene a ser la distancia que hay entre los centros de dichos círculos. Entonces, con esta fórmula yo puedo hallar el volumen de un segmento esférico comprendida entre dos bases. Vamos a ver el casquete esférico. Es la porción de la superficie esférica que se determina por un plano secante a ella. En este caso, tenemos por ejemplo acá una semicircunferencia, de la cual nosotros vamos a analizar esta región de aquí.
partir del diámetro hasta un cierto punto de la cual se traza en forma perpendicular. Al hacer girar, a partir de su diámetro, esta región de aquí prolongaría la figura que está aquí. Esta figura, que es una parte de la esfera, se le llama casquete esférico, donde tengo el centro O, que viene a ser el centro de la semicircunferencia, y también viene a ser el centro de la esfera. La distancia, que viene a ser desde este punto hasta el extremo del diámetro, que viene a ser esta región de aquí, H. Entonces, yo puedo hallar el área de ese casquete esférico usando la siguiente fórmula. El área del casquete esférico va a ser igual a 2pi por radio, que es el radio de la esfera, multiplicado por h, que viene a ser la distancia del centro de ese círculo formado hasta el extremo de la esfera. Otra fórmula para poder hallar el área del casquete esférico simplemente va a ser pi multiplicado por AB elevado al cuadrado, donde AB viene a ser la distancia del extremo de este círculo hacia el extremo de la esfera, la distancia AB. Entonces yo puedo hallar con estas dos fórmulas el área del casquete esférico. Vamos a ver el sector esférico. Es aquel sólido generado por un sector circular al girar 360 grados en torno a un diámetro del círculo correspondiente, estando el sector en el mismo semiplano respecto al eje de giro. En este caso, tenemos aquí nuestra semicircunferencia, donde tenemos el diámetro, que a su vez va a ser el eje de giro, y a su vez en esta semicircunferencia ubicamos un arco AB. A partir de ese arco AB, trazamos hacia el centro una distancia AO, que viene a ser el radio, y también la distancia OB, que viene a ser el radio. Esto viene a ser un sector circular que al hacer girar me formaría el sector esférico. Ahora, el sector esférico tiene una distancia h, que viene a ser de los extremos de los arcos en estudio. En este caso, el punto A al punto B, esa distancia viene a ser h. Ahora, aquí tenemos nuestro sector esférico de centro O, que tiene radio hasta este punto de circunferencia, que viene a ser la misma que el radio que iría al extremo de la esfera, de esta curva de la esfera. Entonces, para yo hallar el volumen de este sector esférico, usamos la siguiente fórmula. El volumen del sector esférico va a ser igual a 2/3 por pi por radio de la esfera elevado al cuadrado por h, que viene a ser la distancia de los extremos de ese sector esférico, donde h viene a ser la longitud de la proyección ortogonal del arco AB sobre el eje de giro. Quiere decir que h viene a ser la proyección de los puntos que están formados por el arco AB. Entonces, tener presente aquí el volumen de un sector esférico. Vamos a ver el anillo esférico. Es aquel sólido generado por un segmento circular al hacer girar 360 grados en torno a un diámetro del círculo correspondiente, estando el segmento circular en el mismo semiplano respecto al eje de giro. Entonces tenemos de nuevo nuestra semicircunferencia, de la cual ubicamos el arco AB. En este caso, no es como el anterior, que analizamos un sector circular. Simplemente acá lo que analizamos viene a ser un segmento circular. Trazamos un arco AB y esta región. Esta región, al hacerlo girar, me formaría un anillo esférico, que solamente constituiría al borde de la esfera. Entonces, para yo hallar en este caso el volumen de ese anillo esférico, se usa la siguiente fórmula. El volumen del anillo esférico es igual a 1/6 por pi por a al cuadrado multiplicado por h. En este caso, a vendría a ser la medida de la cuerda que está en esa semicircunferencia. La medida de la cuerda que viene a ser entre el arco AB. Tener presente que h viene a ser la longitud de la proyección ortogonal al arco AB. Del arco AB viene a ser la proyección ortogonal sobre el eje de giro, en este caso sobre este eje de giro. Y A viene a ser la longitud de la cuerda, en este caso la cuerda B. Entonces, podemos aquí también con esta fórmula hallar el volumen del anillo esférico. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 8 ejercicios que se va a desarrollar, su respectiva tarea. De la página 104, la número 1, lo que corresponde a tarea para la casa, y de la página 105, la 2, la 4 y la 5, también corresponde a tarea para la casa. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, calcula el volumen de la siguiente esfera. Entonces, aquí me piden hallar el volumen de la esfera. Piden hallar el volumen de esta esfera
si el área de la superficie es 676. Me dicen que el área de la superficie esférica es igual a 676 pi unidades cuadráticas. Entonces, vamos a hallar el volumen de esta esfera y me dan de dato el área de su superficie. Entonces, vamos a desarrollar eso. Como tengo una esfera de radio R y de centro O, me dan de dato que el área de la superficie esférica es igual a 676 pi. Pero yo sé por fórmula que el área de la superficie esférica es igual a... El área de la superficie esférica por fórmula es 4 veces pi multiplicado por el radio al cuadrado. Y esto a su vez va a ser igual a 676 pi. Como puedes observar aquí, vamos a hallar el valor de R. Vamos a hallar el valor de R para poder hallar el volumen. En este caso, observo que en ambos lados se va a eliminar el valor de pi. 4 pasaría a dividir y tendría que el radio al cuadrado va a ser igual a 676 entre 4, 169. Esa potencia 2 pasa como raíz y tendría que el radio va a ser igual a raíz cuadrada de 169 viene a ser 13. Entonces el radio de mi esfera va a ser 13. Una vez que ya tengo el radio de la esfera, lo que vamos a hacer es hallar su respectivo volumen. Hallamos el volumen. El volumen de la esfera, la fórmula viene a ser la siguiente. El volumen de la esfera va a ser igual a 4 tercios multiplicado por el radio al cubo y eso a su vez multiplicado por pi. Como ya tengo el radio, pues voy a hallar el volumen. Si yo tengo el volumen de la esfera es 4 tercios multiplicado por el radio, que es 13 elevado al cubo. Y eso multiplicado por pi. Este volumen va a ser igual a 4 tercios y tendría 13 al cubo. Es igual a 2197 multiplicado por pi. Entonces lo que voy a hacer aquí es 2197 multiplicar por 4. Entonces yo tendría que el volumen va a ser igual 4 por 2197 es igual a 8788 multiplicado por pi. Todo esto sobre 3. En este caso unidades cúbicas. Entonces yo hallé el volumen de la esfera, conociendo el valor del radio. El volumen de la esfera es 8788 pi sobre 3 unidades cúbicas. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, en el gráfico, me dicen que el punto T es punto de tangencia. Me dicen que la medida del arco AP es 120 grados. Entonces, medida del arco AP, en este caso, tener presente que acá tengo una semiesfera, donde la base viene a ser una circunferencia. En este caso, de la base, que es una circunferencia, tengo la medida del arco AP, que viene a ser este arco de aquí. Este arco de aquí me dicen que vale 120, o sea, el arco AP vale 120 grados. Me dicen que TQ es igual a 2 veces PQ y a su vez es igual a 8. Entonces, yo voy a observar que TQ va a ser igual a 8. Entonces, TQ es 8. Y a su vez 2 veces PQ es igual a 8, donde 2 pasaría a dividir y tendría que el valor de PQ va a ser 8 entre 2, 4. Entonces, PQ viene a ser 4. Me dicen calcular el área de la superficie semiesférica. Entonces me pide hallar el área de la superficie semiesférica. Recuerda que esto viene a ser la mitad de una esfera. Entonces vamos a desarrollar eso. Como podemos observar, tenemos una semiesfera de radio, en este caso el radio de la semiesfera, el radio va a ser R. Y el centro de esa semiesfera viene a ser el punto. Ahora, como es la mitad de una esfera, como es la mitad, yo voy a tener aquí el círculo máximo. Este círculo máximo tiene un arco AP que vale 120 grados. Como el arco es 120 grados, yo a partir del punto A y P voy a trazar dos líneas. En este caso trazaría dos líneas. Por ejemplo, la primera línea va a ser esta aquí, del punto O al punto A. Pero esa distancia viene a ser el radio de la esfera, entonces esto viene a ser R. De la misma forma, del punto O al punto P viene a ser el radio de la esfera, valdría R. Entonces yo tendría aquí que el ángulo central va a ser igual que el arco formado por dichos radios,
si el arco es 120, el ángulo central va a ser también 120 grados. Ahora, observemos algo aquí. Si yo tengo aquí una circunferencia, donde tengo su ángulo central, yo podría saber la medida de esa cuerda, que en este caso es AP. Entonces, yo puedo decir acá, usando polígonos regulares notables. Vamos a recordar ese tema. Polígonos regulares notables. Cuando yo tengo, en este caso, la medida del arco AP, para una circunferencia que vale 120 grados, esto también viene a ser, ese arco va a ser igual a la medida del ángulo central. Y el ángulo central en este caso valdría 120 grados. Eso le corresponde para un polígono de 3 lados. En otras palabras, la cuerda AP va a pertenecer al lado de un triángulo, o sea, de un polígono de 3 lados que viene a ser un triángulo. Entonces, esto viene a ser por polígonos regulares notables. El arco AB vale 120, que a su vez va a ser igual que el ángulo central, 120. Ese ángulo central le corresponde para un polígono de 3 lados, o sea, un triángulo. Entonces yo voy a decir que el arco AP que contiene, la cuerda AP que contiene el arco AP, que es 120 grados, la cuerda AP viene a ser el lado de un triángulo. Y por definición yo sé que el lado de un triángulo es R raíz cuadrada de 3. Entonces ya sé la medida de la cuerda AP, eso es R raíz cuadrada de 3. Entonces ya tengo la medida de esta cuerda. Ahora lo que vamos a hacer aquí es aplicar relaciones métricas en la circunferencia. Si yo tengo acá una circunferencia donde yo sé que T es punto de tangencia, en otras palabras, TQ viene a ser una recta tangente y AQ viene a ser una recta secante para dicha circunferencia. Entonces, aplicando relaciones métricas en la circunferencia. Relaciones métricas en la circunferencia. Entonces, aplicando relaciones métricas en la circunferencia, yo tengo una fórmula donde relaciona la recta tangente con la recta secante. En este caso, la recta tangente que viene a ser TQ vale 8, y eso sería 8 al cuadrado, va a ser igual a la medida de toda la recta secante, que viene a ser desde el punto A hasta el punto Q, que viene a ser R raíz cuadrada de 3 más 4. R raíz cuadrada de 3 más 4. Y todo eso multiplicado por la recta que está fuera de la circunferencia, que viene a ser PQ, que vale 4. Entonces, eso es lo que estoy aplicando una fórmula para una circunferencia que contiene una recta tangente y una recta secante. Eso proviene del tema relaciones métricas en la circunferencia. De aquí vamos a hallar el valor de R. Tengo 8 al cuadrado, 64, y esto es igual a 4, multiplicado por R raíz cuadrada de 3 más 4. 4 pasaría a dividir, y tendría 64 entre 4, 16, y esto va a ser igual a R raíz cuadrada de 3 más 4. 4 pasa a restar, sería 16 menos 4, 12. Esto va a ser igual a R raíz cuadrada de 3. Yo tengo que hallar el valor de R para poder hallar el área de la superficie. Raíz cuadrada de 3 pasa a dividir. Entonces yo tendría que R va a ser igual a 12 sobre raíz cuadrada de 3. Lo que tengo que hacer aquí es racionalizar. Multiplico raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. Racionalizando, obtendría que R va a ser igual a 12 por raíz cuadrada de 3. Todo esto sobre raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, eso es igual a 3. Lo que voy a hacer aquí es, se puede simplificar. Tercia y tercia, 4. Entonces, el radio va a ser igual a 4 raíz cuadrada de 3. Entonces ya tengo el valor del radio de mi semiesfera. Ahora lo que vamos a hallar es el área de la superficie. Hallamos área de la superficie. En este caso de la esfera. Vamos a usar la fórmula. Área de la superficie va a ser igual a 4 veces pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Pero esta fórmula es para una esfera completa. Como yo tengo una semiesfera, lo que voy a hacer aquí es multiplicarlo por un medio. Entonces, reemplazando
¿qué tendría? En este caso yo observo mitad y mitad, acá me queda 2. Entonces yo tendría 2 veces pi multiplicado por el radio, que vale 4 raíz cuadrada de 3. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces yo tendría que el área de la superficie de la semiesfera va a ser igual. 4 raíz cuadrada de 3 al cuadrado sería 4 al cuadrado, 16. Multiplicado raíz cuadrada de 3 al cuadrado sería 3. Todo eso multiplicado por 2, pi. Entonces acá yo tendría 16 por 3, 48 por 2, 96 pi. En este caso, unidades cuadráticas. Entonces, el área de la semiesfera viene a ser 96 pi unidades cuadráticas. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, se traza un plano secante a una esfera de modo que la distancia del centro de dicho plano es 8 unidades. Entonces, nosotros tenemos una esfera, en este caso una esfera de centro O y de radio, en este caso R. Se traza, en este caso, con un plano. Hay una intersección, la esfera, con un plano, que en este caso el plano le voy a llamar plano P, a la cual cruza a la esfera formando acá una circunferencia, que en este caso viene a ser una circunferencia menor. Ahora me dice, la distancia del centro de mi esfera al centro del plano que le corresponde en este caso la circunferencia menor, me dicen que vale 8, en este caso 8 unidades. Entonces, como al cruzar un plano secante a la circunferencia me ha formado una circunferencia menor, en este caso esta circunferencia menor tiene su respectivo centro, que le voy a llamar O1. La distancia del centro hacia el centro de la esfera viene a ser 8 unidades. Entonces lo que voy a hacer es aquí unir esas dos distancias. Del centro al centro de la circunferencia menor, que está formado por un plano secante a la circunferencia, viene a ser 8. Entonces esta distancia viene a ser 8. Tener presente que choca perpendicularmente a esa circunferencia menor. Del centro al centro de la circunferencia menor choca en forma perpendicular. Ahora, ¿qué más me dice? Me dice, además el diámetro de la sección plana determinado en la esfera es 12. La sección plana, o sea, viene a ser esta circunferencia que se ha formado al cruzar con un plano secante a la circunferencia, esto viene a ser la sección plana. Me dicen que el diámetro de esta circunferencia vale 12. Entonces yo voy a llamar a este extremo punto A, a este extremo punto B. Y yo voy a decir que AB viene a ser diámetro. Entonces yo voy a decir que AB viene a ser diámetro. Si esto es diámetro, estas dos distancias vienen a ser radio. O sea, esto viene a ser R y esta distancia viene a ser R. Ahora, me dicen que el diámetro vale 12. Entonces, yo voy a decir que la medida AB va a ser igual a 12 unidades. Pero como AB está formado por 2 veces R, AB viene a ser 2 veces radio, que es igual a 12. Entonces yo puedo saber el valor de R. En este caso 2 pasa a dividir, tendría que R va a ser 6 unidades. Entonces estas distancias de aquí vienen a ser 6. Entonces lo que voy a hacer es aquí trazar una línea que me indica que va a ser el radio de esta circunferencia menor. Ahora, para yo hallar, a mí me piden hallar el volumen de la esfera. Para hallar el volumen de la esfera necesito hallar la medida del radio de dicha esfera. Entonces, como el punto B pertenece a la esfera, lo que voy a hacer es unir del centro al punto B. Al unir el centro al punto B, esa distancia viene a ser el radio de la esfera. Si te puedes percatar, acá tengo un triángulo rectángulo. Entonces, aplicaría teorema de Pitágoras. Entonces yo voy a decir aquí, del triángulo rectángulo, en este caso O1B. Entonces, de este triángulo rectángulo sé la medida de sus catetos. Esto vale 8 y esto vale 6. Tener presente que este radio de la circunferencia menor vale 6. Por teorema de Pitágoras puedo hallar el radio de la esfera. Entonces yo tendría aquí, por teorema de Pitágoras, el radio
de la esfera, que es r al cuadrado, va a ser igual a 8 al cuadrado, más el radio de la circunferencia menor, que vale 6. Todo eso elevado al cuadrado. Desarrollando esto, yo voy a decir que el valor del radio de la esfera va a valer 10. Sería 64 más 36, 100. Y raíz cuadrada de 100, 10. Entonces yo tengo el valor del radio. El radio de la esfera es igual a 10. Ahora, a mí me piden hallar el volumen de la esfera. Entonces, hallamos el volumen. Entonces, vamos a hallar el volumen. El volumen de la esfera, la fórmula viene a ser la siguiente. 4 tercios por r al cubo multiplicado por pi. Entonces yo tengo que el volumen va a ser igual a 4 sobre 3 multiplicado el radio vale 10 al cubo multiplicado por pi. Entonces el volumen va a ser 4 tercios multiplicado 10 al cubo, eso es 1000 multiplicado por pi. Y 4 por 1000, el volumen va a ser 4 por 1000, 4000. Todo esto sobre 3 multiplicado por pi, unidades cúbicas. Entonces a mí me pedían hallar el volumen de la esfera, entonces el volumen de la esfera es 4000 sobre 3 multiplicado por pi, unidades cúbicas. Entonces, eso es la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, se tiene un segmento esférico. Entonces yo tengo acá una esfera donde tengo marcado el segmento esférico, que viene a ser todo esto. Esto viene a ser el segmento esférico. Está formado entre cruces de dos planos paralelos. Esto viene a ser el segmento esférico. Me piden hallar el volumen de ese segmento esférico. Y me dan de dato que la altura entre las dos circunferencias menores me dicen que es raíz cuadrada de 6. El radio menor de una de las circunferencias, el radio R1 vale 3 unidades y el radio R2 de la otra circunferencia vale 1 unidad. Entonces vamos a desarrollar eso. Tener presente que la altura viene a ser la distancia de los centros de dichas circunferencias. Entonces yo voy a decir que su altura viene a ser igual a la unión de esos dos centros de dichas circunferencias. Esta línea de aquí que va a pasar por el centro de la esfera viene a ser la altura que hay o la distancia que hay entre esas dos circunferencias, cuya medida viene a ser raíz cuadrada de 6. Entonces, a mí me piden hallar el volumen del segmento esférico. Tener presente que esto es un segmento esférico. Entonces, a mí me piden hallar el volumen. Vamos a poner una fórmula. Recuerda que para hallar el volumen de un segmento esférico necesitamos una fórmula. Hallamos el volumen. Entonces, hay una fórmula para hallar el volumen de un segmento esférico. La fórmula es la siguiente. El volumen del segmento esférico va a ser igual a pi multiplicado por h al cubo, o sea la altura, todo esto sobre 6, más pi multiplicado por r1 al cuadrado, y eso está multiplicado por h, todo esto sobre 2, más pi multiplicado por r2 al cuadrado por h, todo esto sobre 2. Esta es la fórmula para hallar el volumen de un segmento esférico. Entonces, vamos a reemplazar y hallar el volumen. Entonces yo tendría que el volumen del segmento esférico va a ser igual. Sería pi multiplicado por h, que viene a ser la distancia entre los centros de esas circunferencias, que viene a ser raíz cuadrada de 6. Sería raíz cuadrada de 6 al cubo. Todo esto sobre 6. Más pi por R1, que viene a ser para la circunferencia que está en la parte superior, R1 vale 3. Entonces sería 3 al cuadrado, multiplicado por h, que viene a ser raíz cuadrada de 6. Todo esto sobre 2. Más pi multiplicado por R2, que le corresponde a la circunferencia en la parte inferior. R2 vale 1. Sería 1 al cuadrado multiplicado por h, que vale raíz cuadrada de 6. Todo esto sobre 2. Entonces yo tengo que el volumen del segmento esférico va a ser igual. Raíz cuadrada de 6 al cubo, eso es pi multiplicado por 6, raíz cuadrada de 6. Todo esto sobre 6. Más 3 al cuadrado sería 9 multiplicado por pi raíz cuadrada de 6. Todo esto sobre 2. Más 1 al cuadrado, 1. Por
por raíz cuadrada de 6 sería simplemente pi por raíz cuadrada de 6, todo esto sobre 2. Podemos observar aquí, 6 y 6 se eliminan. Entonces me quedaría que el volumen del segmento esférico va a ser igual a raíz cuadrada de 6 multiplicado por pi. Más, acá observo que hay una suma de fracciones homogéneas donde tiene el mismo denominador. Coloco el mismo denominador y sumo los numeradores. 9 pi raíz cuadrada de 6 más pi raíz cuadrada de 6, ese es 10 raíz cuadrada de 6 pi. O pi raíz cuadrada de 6, es lo mismo. Y 10 entre 2 se puede dividir. Entonces yo tengo que el volumen del segmento del esférico es igual a raíz cuadrada de 6 pi. Más 10 entre 2, 5 raíz cuadrada de 6 pi. Entonces el volumen del segmento esférico va a ser igual. Raíz cuadrada de 6 pi más 5 raíz cuadrada de 6 pi, eso es igual a 6 veces raíz cuadrada de 6 multiplicado por pi, en este caso unidades cúbicas. No olvidarte que acá hay un 1 multiplicando por raíz cuadrada de 6. Entonces, a mí me piden hallar el volumen del segmento esférico. El volumen viene a ser 6 raíz cuadrada de 6 por pi, unidades cúbicas. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, si el volumen del cubo mostrado es R al cubo, unidades cúbicas, me dicen que el volumen del cubo que tengo aquí, su volumen es R al cubo. Me dicen calcular el volumen de la esfera circunscrita al cubo. Entonces yo tengo una esfera que está circunscrita al cubo. Quiere decir que está alrededor de dicho cubo. Me piden hallar el volumen de esa esfera. Entonces, tener presente algo. No confundir el valor de R, que va a corresponder al cubo, con el radio de la esfera. En este caso yo voy a nombrar al radio de la esfera R minúsculo. Entonces el radio de la esfera, para esta esfera su radio va a ser R minúsculo. Entonces para yo poder hallar el volumen de la esfera necesito saber la medida de R minúsculo. Ahora, a mí me dicen que el volumen del cubo es igual a R al cubo. Tener presente que la medida de las aristas de un cubo son iguales. Como son iguales, al multiplicarlo sería un valor cúbico. En este caso, por ejemplo, yo voy a decir que A, que viene a ser arista del cubo, donde A va a ser la arista del cubo. Si yo quiero hallar el volumen del cubo, sería A al cubo igual a R al cubo. Donde yo puedo decir que la arista del cubo viene a ser R mayúscula. Entonces, la arista del cubo vale R mayúscula. Entonces, eso viene a ser la arista del cubo. Ahora, lo que yo tengo que hallar es el radio de la esfera para poder hallar el volumen de dicha esfera. Ahora, lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente. Tener presente como la esfera está circunscrita al cubo, cada uno de los vértices que hay en dicho cubo pertenecen a la esfera. Cada uno de sus vértices está en la misma esfera. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es tomar este punto, que es un extremo del cubo y también de la esfera, y este punto de aquí, que es de un extremo del cubo y también de la esfera. Entonces, lo que voy a hacer es unir mediante una línea. Al unir este extremo con este extremo, pasa por un punto que viene a ser el centro de la esfera. A lo cual estas dos distancias vienen a ser el diámetro de la esfera. Entonces esto va a ser R y esto también viene a ser. Esto viene a ser el diámetro de la esfera. A este punto de aquí le voy a llamar A este punto de aquí le voy a llamar C y a este punto de aquí le llamo E. Entonces, esta distancia S viene a ser el diámetro de la esfera, que vale 2R. Ahora, yo puedo relacionar también con el cubo. Viene a ser la diagonal del cubo. Ahora, yo puedo trazar de A a C una línea. Al trazar esa línea, yo observo que tanto AE con AC es perpendicular. Entonces, el triángulo EAC viene a ser un triángulo rectángulo. Donde yo puedo saber la medida de AC, porque AC viene a ser la diagonal de la base de ese cubo. Como es la diagonal, no te olvides que aquí sería un triángulo
rectángulo. Entonces, esto de aquí vendría a ser un triángulo recto, donde la medida de sus catetos valen R y R. Entonces, la diagonal, por teorema de Pitágoras, valdría R raíz cuadrada de 2. Ahora, lo que voy a hacer es tener presente algo. Tanto E y C pertenecen a la esfera. Esos vértices pertenecen a la esfera. El punto A también pertenece a la esfera. Lo que voy a hacer es sacar ese triángulo rectángulo y lo voy a poner aquí. Yo tendría aquí una semicircunferencia, un triángulo rectángulo, donde este punto va a ser E, este punto va a ser C y este punto va a ser A. E va a ser este punto, C es este punto y el punto donde está los 90 grados viene a ser A. Entonces, este triángulo de aquí, que está dentro de la esfera, lo he sacado y lo coloqué aquí para que se pueda observar. Observo, a ver, las distancias. AE vale R. No te olvides que AE vale R. AC, R raíz cuadrada de 2. Y ese, que viene a ser el diámetro de la esfera, vale 2 veces R. En este caso, a este punto le llamo O, que tiene la misma distancia de O a E y de O a C. Eso vale R. En total, 2R. Como te puedes observar, acá hay un triángulo rectángulo. Entonces voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. 2R, que viene a ser la hipotenusa, que es el diámetro de la esfera, viene a ser igual a R al cuadrado más R raíz cuadrada de 2, todo eso elevado al cuadrado. Tenemos que hallar el valor de R. En este caso va a ser en función de R mayúscula. 2R al cuadrado sería 4R al cuadrado. Sería igual a R mayúscula al cuadrado más R raíz cuadrada de 2 al cuadrado, sería 2 veces R mayúscula al cuadrado. 4R al cuadrado va a ser igual a R al cuadrado más 2R al cuadrado mayúscula, sería 3 veces R al cuadrado. 4 pasaría a dividir, tendría que R al cuadrado va a ser igual a 3 sobre 4, R mayúscula al cuadrado. Sacándole la raíz cuadrada tendría, 2 pasa como raíz, sería raíz cuadrada de 3 multiplicado por R, todo esto sobre 2. Entonces ya tengo el valor de R minúscula, que viene a ser el radio de la esfera. Una vez que ya tengo la medida del radio de la esfera, voy a hallar su volumen. Hallamos volumen. Entonces, fórmula, vamos a usar la fórmula. El volumen de la esfera es igual a 4 tercios por R al cubo pi. Tendría que el volumen va a ser 4 tercios multiplicado R. En este caso viene a ser R minúscula. Recuerda que el radio de la esfera es R minúscula. R minúscula vale raíz cuadrada de 3 R sobre 2. Todo eso elevado al cubo. Todo eso multiplicado por pi. Entonces yo tendría aquí, sería 4 tercios por raíz cuadrada de 3 al cubo, eso es 3 raíz cuadrada de 3. Todo eso por R mayúscula al cubo, R mayúscula. Todo esto es 2 al cubo, 8 por pi. Lo que vamos a hacer acá es simplificar. 3 y 3 se van, cuarta 1, cuarta 2. Entonces, una vez que he simplificado, me queda que el volumen va a ser igual raíz cuadrada de 3 multiplicado por R al cubo por pi. Todo esto sobre 2. Entonces, ya tengo el volumen de la esfera en función de R mayúscula. El volumen de la esfera es raíz cuadrada de 3 por R al cubo por pi. Todo esto sobre 2. En este caso, unidades cúbicas. Entonces, como a mí me pedían el volumen de la esfera, ya tengo el volumen de la esfera. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, se tiene un cubo inscrito en una semiesfera. Tenemos un cubo que está inscrito en una semiesfera. Me presente como es cubo, la medida de sus aristas van a ser iguales. Me dicen, de modo que la cara del cubo está contenida en el círculo máximo. Entonces me dice que una de las caras del cubo está contenida en el círculo máximo. El círculo máximo es aquel círculo que contiene el centro de la esfera. Entonces, observo aquí que esta cara está contenida
en el círculo máximo de la esfera. Me piden hallar el volumen. Me dicen que el volumen del cubo es 8 unidades cúbicas, o sea, el volumen de este cubo es 8 unidades cúbicas y me piden hallar el volumen de la semiesfera. Para saber el volumen de la semiesfera necesito saber la medida de su radio. En este caso, si esto es el centro, esto viene a ser el radio de la esfera, en este caso de la semiesfera. Tengo que hallar la medida de ese radio para poder hallar el volumen de esa semiesfera. Ahora, usemos el dato del volumen del cubo. Vamos a llamar a la arista, en este caso a la arista. En este caso, la arista del cubo lo voy a llamar A. Y para hallar el volumen del cubo, simplemente el volumen del cubo con la arista A viene a ser A al cubo. Y esto va a ser igual por dato 8. Esta potencia 3 pasa como raíz cúbica. Yo tendría que el valor de A va a ser igual a 2 unidades. Entonces la arista del cubo vale 2. Esto es 2, acá también es 2, aquí también es 2. Cada una de las aristas vale 2. Ahora, como hemos trabajado de un cubo que está inscrito o dentro de una semiesfera, vamos a hacer lo mismo que vimos en el ejercicio anterior. En este caso, esta cara de aquí que contiene el círculo máximo de la esfera, vamos a trazar su respectiva diagonal. Tener presente que esta cara viene a ser un cuadrado. Entonces, vamos a trazar su diagonal, que pasa por el centro de la semiesfera. Ahora, no olvídate que esto aquí viene a ser un triángulo rectángulo, donde acá va a ser 90 grados. Como es un triángulo rectángulo de catetos iguales, 2 y 2, la hipotenusa que viene a ser estos dos puntos, que le voy a llamar A y acá le voy a llamar C. AC viene a ser la diagonal del cuadrado, que a su vez viene a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, donde acá vale 2 y aquí también vale 2. Por teorema de Pitágoras, la hipotenusa C va a valer 2 raíz cuadrada de 2. Pero como este centro va a dividir a la diagonal en dos partes iguales, como la diagonal vale 2 veces raíz cuadrada de 2, cada una de estas partes va a ser raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2. Ahora, de este centro voy a unir con este vértice, mediante una línea. Entonces, al unir este centro con este vértice, tener presente aquí que tanto este vértice, a esta arista que le voy a llamar, por ejemplo, D. Esta arista de acá con la diagonal viene a ser 90 grados, perpendicular. Entonces, me voy a concentrar en este triángulo rectángulo de aquí, donde a este punto le voy a llamar O de centro. Entonces yo voy a decir aquí, del triángulo rectángulo EAO, voy a aplicar teorema de Pitágoras, donde EO viene a ser la hipotenusa, que en este caso lo voy a llamar EO al cuadrado, va a ser igual al cateto 2 al cuadrado, más el otro cateto que es raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Yo tengo que EO al cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado 4, más raíz cuadrada de 2 al cuadrado 2. EO va a ser igual a 4 más 2, 6. Como es al cuadrado pasa al otro lado como raíz y sería raíz cuadrada de 6. En este caso ya tengo la medida de EO, que viene a ser raíz cuadrada de 6. Ahora, ¿qué observamos aquí? Tener presente algo aquí. Como en el ejercicio anterior, el punto E es un punto que pertenece a la semiesfera. Entonces, si este es el centro y me voy al punto E, que es el vértice del cubo, y a su vez es un punto de la semiesfera, esta distancia viene a ser el radio de la semiesfera. Entonces, EO viene a ser radio de la semiesfera. Entonces yo digo que EO viene a ser el radio de la semiesfera. Por lo tanto, va a ser raíz cuadrada de 6. Entonces, el radio de la semiesfera es raíz cuadrada de 6. Vamos a hallar ahora el volumen. Hallamos el volumen. Entonces, por fórmula, yo sé que el volumen de una esfera es igual a 4 tercios por R al cubo multiplicado por pi.
el volumen va a ser igual a 4 tercios, donde el radio de la esfera, o en este caso de mi semisfera, es raíz cuadrada de 6 al cubo, multiplicado por pi. Pero ten presente algo, como es una semisfera, todo esto va a estar multiplicado por un medio, porque es la mitad de una esfera, no olvidemos. Todo eso multiplicado por un medio. Entonces yo tengo que el volumen va a ser igual. En este caso sería 4 por 1, 4. 3 por 2, 6. Raíz cuadrada de 6 al cubo sería 6, raíz cuadrada de 6 multiplicado por pi. Podemos observar aquí, 6 y 6 se eliminan. Entonces a mí me quedaría que el volumen va a ser igual a 4 por raíz cuadrada de 6 pi. En este caso unidades cúbicas. Entonces yo tengo el volumen de la semisfera, donde el radio vale raíz cuadrada de 6. Entonces el volumen de la semisfera es 4 raíz cuadrada de 6 pi unidades cúbicas. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, en una esfera cuyo volumen es 288 pi metros cúbicos. Entonces tengo esta esfera donde su volumen viene a ser 288 pi metros cúbicos. Se tiene un uso esférico, entonces me dicen que hay un uso esférico, en lo cual el ángulo que separa las circunferencias, entonces el ángulo que separa dichas circunferencias, el ángulo alfa, dice que miden pi sextos radianes. Me pide hallar el área del uso esférico. Entonces me pide hallar el área del uso esférico. Entonces vamos a desarrollar esto. Entonces, primero vamos a usar el dato del volumen. Recuerda que esto viene a ser el uso esférico. Eso viene a ser el uso esférico. Ahora, nosotros nos dan de dato que el volumen es 288 pi. Pero por fórmula, el volumen de una esfera viene a ser 4 tercios multiplicado por radio al cubo por pi. Pero esto dice que por dato es igual a 288 pi. Puedo observar aquí que en ambos lados el pi se va a eliminar. El 4 pasaría a dividir. Yo tendría aquí que r al cubo va a ser igual. 4 pasa a dividir y 3 pasa a multiplicar. Sería 3 multiplicado por 288, todo esto sobre 4. Lo que vamos a hacer aquí es simplificar. Cuarta y cuarta. Cuarta de 288 viene a ser 72. Entonces yo tendría que el radio al cubo va a ser igual a 3 por 72, eso es 216. Potencia cúbica pasa como raíz cúbica. Raíz cúbica de 216, radio va a ser igual a 6. Entonces ya tengo la medida del radio de la esfera, eso vale 6. Entonces, a mí me piden hallar el uso esférico. Para eso vamos a usar una fórmula. Nos piden el área del uso esférico. Entonces, por fórmula, yo tengo que el área del uso esférico va a ser igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado por el ángulo, todo esto sobre 90 grados. Entonces, con esta fórmula yo voy a hallar el área del uso esférico. En este caso el ángulo me dan que es pi sextos. Tener presente aquí que alfa, que viene a ser el ángulo que está entre esas dos circunferencias, semicircunferencias que me forman el uso esférico, viene a ser alfa, que vale pi sextos. En este caso radianes. Si yo quiero convertir a sexagesimales, sería 180 sobre 6, eso es igual a 30 grados. Entonces el ángulo alfa ya es igual a pi sextos radianes y a su vez 30 grados sexagesimales. Entonces reemplazando tendría que el área del uso esférico va a ser igual a pi multiplicado por el radio, que es 6 al cuadrado, por el ángulo alfa, que vale 30. Todo esto sobre 90. ¿Qué voy a hacer aquí? Simplificar. 30ava, eso va a ser 3. Entonces yo tengo que el área del uso esférico va a ser igual 6 al cuadrado, 36 pi sobre 3. Entonces yo voy a dividir aquí 36 entre 3, eso es igual a 12 multiplicado por pi.
en este caso metros cuadrados. Entonces me pidían hallar el área del uso esférico, que viene a ser esta zona sombreada. Entonces, el área, usando mi fórmula, el área viene a ser 12pi metros cuadrados. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dice, en la figura me dicen que el punto A y el punto C son puntos de tangencia para la circunferencia. Esto viene a ser punto de tangencia con los diámetros de las bases de mi cilindro. Me dice calcular la razón entre el área de la superficie esférica y la superficie lateral del cilindro. Entonces me pide una relación entre el área de la esfera con el área lateral del cilindro. Para poder hallar el área de cada uno de ellos, en tanto para la esfera, necesito saber la medida del radio. En este caso, de esta esfera, el radio viene a ser este, que le voy a llamar R minúsculo. Y para mi cilindro, el radio de la base viene a ser, en este caso, este punto aquí viene a ser el centro. El radio de la base viene a ser esta línea aquí, que le voy a llamar R mayúsculo. Ahora, necesitamos saber la generatriz y la altura. Entonces, observemos algo aquí. Acá tengo un triángulo rectángulo, donde acá es 30 grados, y como es un cilindro, esta parte debe ser 90 grados. Si de 90 grados, este ángulo de aquí va a ser 60, 60, 30. Triángulo rectángulo notable. Del centro O a este extremo viene a ser el radio, que le voy a llamar R. Como esto viene a ser el cateto opuesto al ángulo de 30 grados, siempre el lado que se le opone a 30 grados, siempre es la mitad de la hipotenusa, donde la hipotenusa viene a ser esta línea de aquí. Esta línea de aquí. A esto le voy a llamar, por ejemplo, punto M, N y P. Entonces, OP viene a ser la hipotenusa para este triángulo rectángulo notable. Si acá es 30, la hipotenusa vale el doble. Vendría a ser 2 veces R. Recuerden, la hipotenusa 2R, el cateto que se le pone a 30 viene a ser R. Y el cateto que se le pone a 60 grados viene a ser R raíz cuadrada de 3. Ahora, observemos en la esfera, donde este punto viene a ser el centro de la esfera, que le voy a llamar O2. Ahora, si yo uno del centro a los extremos, punto A y punto C, formaría desde A hasta C, vendría a ser el diámetro de la esfera, donde las medidas, que vendría a ser del punto A al centro, viene a ser el radio. Y el punto C al centro también viene a ser el radio de la esfera. Como te puedes percatar, tanto de A hasta C viene a ser el diámetro de la esfera. Esa medida viene a ser los R, que va a ser la misma que la medida que está aquí, que también va a ser 2R. Ahora, a este punto le voy a llamar Q. Si tú puedes observar, la medida MQ va a ser igual a PN, porque son las alturas de mi cilindro. En este caso, puedo observar que MQ vale 2R, y a su vez PN vale R raíz cuadrada de 3. Yo puedo despejar el valor de R. R minúscula va a ser igual, 2 pasa a dividir, tendría que R mayúscula sobre 2 multiplicado por raíz cuadrada. Entonces yo tengo la relación entre el radio del cilindro con el radio de la esfera. A nosotros nos piden el área de la superficie esférica sobre el área de la superficie lateral del cilindro. Entonces me piden la relación entre el área de la superficie esférica y el área de la superficie lateral del cilindro. Entonces vamos a reemplazar con sus respectivas fórmulas. El área de la superficie esférica. Por fórmula yo sé que viene a ser 4 multiplicado por pi por el radio. En este caso el radio para la esfera viene a ser R minúscula. Sería R al cuadrado. Y el área de la superficie lateral para un cilindro viene a ser 2 multiplicado por pi por el radio, que viene a ser R mayúscula multiplicado por la generatriz. Bien, hallar la relación aquí entre esas dos áreas.
Yo sé, pero el radio de la esfera es igual a r medios por raíz cuadrada de 3. Entonces, reemplazando, tendré que 4pi por r viene a ser el radio del cilindro sobre 2 por raíz cuadrada de 3. Todo eso elevado al cuadrado. Sobre 2pi por r por la generatriz, que viene a ser la altura. En este caso, la altura o generatriz viene a ser r raíz cuadrada de 3. Entonces, sería la generatriz, valdría r raíz cuadrada de 3. Puedes observar, pi y pi se van. Mitad y mitad me queda 2. Entonces, acá me quedaría 2 multiplicado r medios raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Sería r al cuadrado sobre 2 al cuadrado, 4. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 3. Todo esto sobre, acá me quedaría r por r al cuadrado, por raíz cuadrada de 3. Observa aquí r al cuadrado con r al cuadrado se van a eliminar. Mitad y mitad me queda 2. Entonces, a mí me quedaría 3 por 2 raíz cuadrada de 3. Racionalizando, multiplico ambos por raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 3 raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 sería 3 por 2. En este caso lo voy a dejar 3 por 2 o 2 por 3. 3 y 3 se elimina. Entonces la relación de áreas va a ser igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. A nosotros nos pedían la relación que hay entre el área de la superficie esférica con el área de la superficie lateral del cilindro. Entonces, desarrollando, sale raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 8.